Durante 11 inolvidables años, Carol Burnett llevó la risa a millones de hogares, pero en 1977 hizo algo que dejó a todo su equipo llorando, porque era demasiado real. El sketch afectaba tan profundamente a su propia vida que no podía soportar verse a sí misma en él. ¿Qué pudo hacer que la comediante más querida de América fuera incapaz de enfrentarse a su propia actuación? Carol Burnett nació el 26 de abril de 1933 en San Antonio, Texas, y desde el principio su vida estuvo marcada por las dificultades. Sus padres eran alcohólicos, incapaces de darle el amor y la estabilidad que todo niño merece. Su padre tenía un trabajo en un cine, pero no pudo conservarlo mucho tiempo. Su madre, emocionalmente distante y perdida en la bebida, le ofrecía poco consuelo. Con el tiempo, ambos padres morirían de enfermedades relacionadas con el alcohol. Cuando Carol era solo una niña, ya había sentido el aguijón del abandono. Las personas que más debían quererla habían preferido el alcohol a las nanas. Era un mundo lleno de incertidumbre y silencio. El tipo de silencio que un niño nunca debería tener que soportar. Y entonces Carol descubrió algo extraordinario. La risa podía ser su escudo. Cuando sus padres renunciaron finalmente a la custodia, se fue a vivir con su abuela materna, Mabel White, la mujer que se convertiría en su roca en un mundo turbulento. En 1940, dejaron Texas y se trasladaron a Hollywood, pero no había alfombra roja esperando. Vivían en una habitación individual, en una pensión destartalada, rodeados de otras almas rotas. Adictos, inquilinos enfermos mentales, personas que se aferran a la esperanza mientras pasan hambre gracias a la asistencia social. Carol y su abuela sobrevivían con $20 a la semana, apenas lo suficiente para comer, por no hablar de un sueño. Pero Mabel le dio a Carol lo que nunca antes había tenido: amor incondicional. Era pobre, sí, pero por fin estaba a salvo. En medio de aquel caos, Carol inventó una escapatoria. Creó una hermana gemela de mentira llamada Karen. Karen era todo lo que Carol no era. Segura de sí misma, guapa, siempre sonriente. Y Carol la hizo tan real que hasta los otros inquilinos creyeron que existía. Subía corriendo por la escalera de incendios. Se cambiaba de ropa, de peinado y reaparecía como Karen, encantadora y juguetona. Luego, minutos después, regresaba como Carol. El hecho de que estos adultos, muchos de los cuales apenas se sostenían a sí mismos, se lo creyeran, dice mucho tanto de la habilidad interpretativa de Carol como de lo mucho que todos en aquella casa necesitaban algo alegre en lo que creer. Pero algunas escapadas eran más reales que otras. Todos los sábados, Carol y su abuela iban al cine. Las entradas costaban 25 céntimos para dos, más del 10% de sus ingresos semanales. Durante esas pocas horas, Carol dejó atrás la pintura desconchada, los gritos y el miedo. En la pantalla, la vida brillaba, las estrellas bailaban, la gente se besaba, había comida, belleza y orden. Pero cuando rodaron los créditos, la supervivencia volvió a ser el centro de atención. No podían permitirse papel higiénico en casa, así que lo robaban tranquilamente del baño del teatro. No estaban avergonzados, estaban desesperados. Incluso a los 7 años, Carol comprendía lo que significaba tener hambre de algo más que comida. Un día, sentada en aquel teatro a oscuras, oyó resonar en la sala el famoso grito de Tarzán de Johnny Weissmuller. La golpeó como un rayo. En casa, empezó a imitarla obsesivamente, perfeccionando cada tono y ritmo. No tenía ni idea de que estaba entrenando su voz, desarrollando el tipo de control de la respiración que la mayoría de los cantantes tardan años en dominar. Era solo un juego, pero se convirtió en su firma. Ese grito arrancaría más tarde al público carcajadas y aplausos durante sus espectáculos en directo. Lo que empezó como una imitación infantil se convirtió en una de las primeras herramientas de su arsenal cómico. Cuando Carol terminó el instituto, solo tenía un sueño: el periodismo. Su madre siempre había querido ser escritora, y Carol se sentía obligada a terminar lo que su madre no pudo. La UCLA era el objetivo, pero cuando llegó el momento de matricularse, se enfrentó a una realidad brutal. No tenía los $50 necesarios para pagar la matrícula. Eso equivale a unos $600 de hoy. Para la mayoría de la gente, habría significado el final, y durante un tiempo parecía que lo era. Entonces sucedió algo extraño. Un desconocido, cuya identidad nunca llegó a conocer,
Intervino y pagó la cantidad, sin condiciones ni explicaciones. Solo el dinero suficiente para cambiar su vida. En la UCLA pensaba estudiar periodismo, pero una clase optativa de teatro puso su mundo patas arriba. En aquella habitación, algo en su interior hizo clic. Ya no era tímida. Ya no era pobre ni invisible. Era divertida, ruidosa y completamente viva. Sus profesores se dieron cuenta, y sus compañeros también. Podía cantar, actuar y hacer reír al mismo tiempo. De repente, el periodismo se le quedó pequeño. Cambió de carrera. Era arriesgado, pero por primera vez en su vida, no estaba sobreviviendo, estaba soñando. Ese riesgo dio sus frutos rápidamente. Al final de su primer año, fue nombrada actriz revelación del programa de teatro de la UCLA. Era más que un título. Era una profecía. Le dijo que no estaba loca por perseguir ese sueño. Le dio el valor para esforzarse más, para tomarse en serio el escenario y para dejar de disculparse por querer algo más que sobrevivir. El premio le abrió las puertas. Le dio mejores papeles en las producciones escolares y el apoyo de mentores que veían que no era como las demás. No era una actriz más. Tenía el tipo de chispa que no se puede fingir. En 1954, Carol Burnett era solo una estudiante universitaria que trabajaba como acomodadora por 65 céntimos la hora cuando su vida dio un extraño giro en una fiesta en San Diego. No estaba allí para celebrar. Estaba metiendo entremeses en el bolso para llevárselos a su abuela. Fue entonces cuando se le acercó un desconocido elegantemente vestido. No estaba en el mundo del espectáculo. Era un millonario constructor naval de La Joya. Carol le dijo que soñaba con ir a Nueva York para triunfar en Broadway, pero que ni siquiera podía permitirse pagar los $43 de la matrícula de la UCLA. El hombre le hizo una oferta que parecía demasiado buena para ser verdad. $1,000 para ella y su novio, Tom Soroyan, pero les dio 3 reglas. Nunca revele su nombre, solo usar el dinero para llegar a Nueva York, y si lo lograban, tenían que ayudar a otros a hacer lo mismo. No quería reconocimiento, solo dijo que alguien le había ayudado una vez y que él estaba devolviendo el favor. Su mujer diría más tarde que había hecho este tipo de cosas antes para gasolineras, restaurantes y gente que perseguía sueños. Con los $2,000 en la mano, Carol y Don hicieron las maletas y dejaron atrás la UCLA. Se dirigieron al este en 1954. Aunque Carol nunca había ido más allá de Texas, no conocía a nadie en Nueva York, pero no le importaba. Dijo más tarde, no sabía lo suficiente como para tener miedo. Aterrizaron en la ciudad y se registraron en el Hotel Algonquin a $9 la noche. Era demasiado. El dinero empezó a desaparecer rápidamente. En un momento dado, Carol rompió a llorar mientras hacía una llamada a cobro revertido a su familia, que le suplicaba que volviera. Cuando estaba a punto de darse por vencida, oyó un anuncio en la radio. Un huracán llamado Carol se acercaba a la costa. Ella lo tomó como una señal. De alguna manera, le dio fuerzas para quedarse. Pronto, se encontró en un mundo completamente distinto. El club de ensayo era una antigua pensión para mujeres jóvenes que intentaban abrirse camino en el mundo de las artes. Por $18 a la semana, Carol consiguió un catre en una habitación compartida con otras 4 actrices. Solo había un cuarto de baño y un armario, pero para ella era el paraíso. Había estado durmiendo en un sofá en casa. El lugar bullía de energía. Las chicas practicaban frases, cantaban, corrían de un lado a otro con rulos en el pelo. Para llegar a fin de mes, Carol trabajaba de sombrerera por la noche y hacía audiciones durante el día. No era glamoroso, pero era real. En marzo de 1955, ella y las otras chicas montaron un espectáculo llamado The Rehearsal Club Review y enviaron invitaciones por correo a agentes y productores. Acudieron grandes nombres como Marlene Dietrich. Aquella noche empezaron a abrirse puertas. Su primera gran oportunidad vino de algo totalmente ridículo. Una canción de amor sobre John Foster Dulles, el rígido Ultra Stereo U.S. secretario de Estado. Escrita por Ken Welch, era una canción de broma, exagerada y absurda, pero Carol la interpretó tan perfectamente que se convirtió en su firma. El público enloqueció. Fue invitada al Jack Paar Show y luego al Ed Sullivan Show. El 6 de enero de 1957, salió al escenario del Sullivan con las rodillas temblorosas, pero al final de su actuación, la gente aullaba de risa. En agosto de ese mismo año,
volvió a interpretar la canción de Dulles, además de una parodia de Puppy Love. Aquella ridícula balada la convirtió en la comidilla de la comedia neoyorquina. Durante los 5 años siguientes, Carol siguió dando guerra. Tuvo un pequeño papel en The Paul Winchell Show en 1955, donde interpretó a la novia de un muñeco de ventrílocuo. Eso le llevó a un papel junto a Buddy Hackett en Stanley, que solo duró 1 año. Pero en 1959, todo cambió. Carol consiguió el papel principal en Once Upon a Mattress, un nuevo musical off-Broadway que fue seleccionado para Broadway. Interpretó a la princesa Winifred, una chica ruidosa y torpe del pantano que no se parecía en nada a las princesas de los cuentos de hadas. El espectáculo alcanzó una gran popularidad. Obtuvo su primera nominación al Tony. Y el 22 de junio de 1959, exactamente 5 años después de que ella obtuviera aquel misterioso préstamo, Carol y Don devolvieron la totalidad de los $2,000. El millonario nunca respondió. Permaneció anónimo hasta el final. Para entonces, Carol ganaba $500 a la semana, lo que para ella era como ganar el premio gordo. Once Upon a Mattress ni siquiera iba a ser un éxito. Empezó como un pequeño proyecto de campamento de verano. A los críticos no les encantó cuando se estrenó en Broadway en mayo de 1959, pero al público sí. El espectáculo se representó durante 470 funciones, pasando de un teatro a otro. La actuación de Carol marcó la diferencia. Cuando abandonó el reparto en junio de 1960, el espectáculo se vino abajo en 1 semana. Su sustituta solo duró 8 representaciones antes de cerrar por completo. Carol se había vuelto insustituible. Entonces llegó el show de Gary Moore, de 1959 a 1962. Carol pasó de ser una estrella emergente a toda una potencia televisiva. Ganó su primer Emmy en 1962 y su personaje de la señora de la limpieza se convirtió en un icono. Pero el verdadero impacto de ese programa fue lo que le enseñó. Las preguntas y respuestas no ensayadas de Gary Moore inspiraron las interacciones en directo con el público que más tarde definirían el show de Carol Burnett. El programa también ayudó a lanzar a otras grandes estrellas, como Don Knotts y Jonathan Winters. Se emitió de 1950 a 1967 y se convirtió en uno de los programas de variedades más influyentes de la historia. Para Carol, fue una clase magistral de sincronización, carácter y riesgo. En 1962, volvió a ocurrir algo mágico, esta vez en el Carnegie Hall. La CBS dudaba en dejarla hacer un especial con Julie Andrews. Decían que Julie no era lo bastante famosa, y Carol ya salía en la tele todas las semanas. Pero una noche, después de un evento promocional, los 2 ejecutivos a cargo, Michael Dann y Oscar Katz, vieron a Carol luchando por conseguir un taxi. Ella bromeó diciendo que un camionero probablemente la llevaría a casa en su lugar. Momentos después, un camión se detuvo y se ofreció a llevarla. Los ejecutivos lo tomaron como falso. El programa fue aprobado. Ese especial, Julie and Carol at Carnegie Hall, ganó 3 premios importantes, entre ellos un Emmy y un Rose d'Or. Columbia Records incluso lanzó una banda sonora que alcanzó el número 85 en las listas de éxitos. Pero nada comparado con lo que vino después. El 11 de septiembre de 1967 se estrenó el show de Carol Burnett con él. La televisión cambió para siempre. Carol rompió un muro que nadie creía que una mujer pudiera romper. ChatGPT dijo, durante 11 temporadas seguidas, del 11 de septiembre de 1967 al 29 de marzo de 1978. El show de Carol Burnett atrajo a 30 millones de espectadores cada semana. Eso no fue solo bueno, fue histórico. Pocos programas han alcanzado esa audiencia. Se convirtió en algo más que entretenimiento. Fue un acontecimiento. La revista Time la incluyó entre las 100 mejores series de televisión de todos los tiempos. TV Guide la situó en el puesto 17. Variety la clasificó en el 23. Así de grande era, pero no se trataba solo de grandes cifras. El programa cambió la propia televisión. Fue uno de los primeros programas de variedades en presentar sketches cómicos en directo ante el público. Ese estilo inspiró Saturday Night Live y Carol Burnett. Ella abrió un camino serio. No era una estrella más,
fue una de las primeras mujeres en dirigir su propio programa de variedades. En una época en que la mayor parte de la televisión estaba dirigida por hombres, ella cambió las reglas y abrió la puerta a innumerables mujeres en la comedia. No importaba el día ni la franja horaria, el programa se mantenía fuerte. Ya se emitiera los lunes a las 10 de la noche o los sábados más tarde, la gente seguía viéndolo. Ese tipo de constancia es poco frecuente. Y no solo los fans se dieron cuenta. Durante sus 11 años de emisión, el show de Carol Burnett ganó la friolera de 25 premios Primetime Emmy. Así es, 25. Los premios tampoco se limitaron a un solo ámbito. El programa ganó en las categorías de guión, Material Musical, coreografía y, por supuesto, mejor serie de variedades. Harvey Korman se llevó 4 Emmys en 1969, 1971, 1972 y 1974 a la mejor interpretación secundaria. Tim Conway también ganó 4, 3 por interpretación y 1 por guión, incluso la última temporada de la serie. En 1978 fue un éxito, arrasando en varias categorías, incluida la de mejor serie de variedades. Y la cosa no quedó ahí. La propia Carol Burnett se llevó a casa 2 Globos de Oro a la mejor actriz de comedia o musical en 1977 y 1978, y ganó el People's Choice Award al programa de variedades favorito durante 3 años consecutivos. 1975, 1977 y 1978. Ese tipo de barrido a través de tantos premios diferentes consolidó su lugar en la realeza de la televisión. Desde entonces, la mayoría de los programas de variedades ni siquiera se le han acercado. Pero entre bastidores, no todo fueron risas y aplausos. Durante la 7ª temporada del programa, Harvey Korman estuvo a punto de marcharse para siempre. Esa semana, entre las estrellas invitadas, estaban Tim Conway y la cantante Petula Clark, 2 de las personas más amables del mundo del espectáculo. Pero Korman no estaba de humor. Durante los ensayos, se mostraba grosero e irritable. Carol Burnett solía dejar pasar las cosas, pero esta vez no. Lo llamó aparte después de la grabación del viernes por la noche y le preguntó qué estaba pasando. Korman dio una respuesta brutal. «¿No soy feliz aquí?», dijo. Luego le cerró la puerta del camerino en las narices. Eso fue todo. Burnett llamó a su agente y lo despidió. Pero durante el fin de semana, Korman cambió de opinión. Pidió otra oportunidad. Burnett accedió, pero con una condición. Le dijo: «El lunes por la mañana quiero verte saltando y silbando por el pasillo de la CBS». Y eso es exactamente lo que hizo. Cuando salió del ascensor el lunes por la mañana, estaba saltando y silbando. Burnett se echó a reír y mandó a hacer una placa para su puerta. Mr. Happy Go Lucky. Korman permaneció en la serie hasta la temporada 10. Luego llegó Tim Conway. Conway era el comodín. Tenía una regla: nunca ir a por todas en los ensayos. Guardaba sus mejores momentos para las grabaciones en directo, aunque eso desconcertara a todos los demás. «Algunas cosas surgen en el momento», dijo una vez, «y otras las guardo en el fondo de mi mente». Esa estrategia significaba que cada actuación era fresca y totalmente impredecible. Harvey Korman lo dijo mejor: «Nunca hace nada de la misma manera 2 veces». El momento más famoso del caos de Conway se produjo durante la historia del elefante. En un sketch de la serie familiar, contó una larga y ridícula historia sobre un elefante de circo. Mientras él divagaba, Carol Burnett, Vicki Lawrence y Dick Van Dyke hacían todo lo posible por no salirse del personaje. Pero la historia era cada vez más divertida y extraña. Al final, incluso Vicki Lawrence perdió la cabeza. Ella devolvió el golpe con una línea tan inesperada que partió de risa a todos en el set. ¿Estás seguro de que ese gilipollas ha acabado? Incluso Conway rompió a reír histéricamente. Momentos como ese se convirtieron en el alma del programa. Crudo, real y completamente sin guión. Pero no todas las escenas eran divertidas. En 1977, ocurrió algo que sacudió profundamente a Carol Burnett. Vino de uno de los sketches recurrentes, La Familia. Interpretó a Eunice Higgins, una mujer agobiada por la decepción y los sueños truncados. No moment, el sketch mezclaba comedia con disfunción, pero esta vez se arriesgaron. Sin bromas, sin exageraciones, solo dolor. El sketch se llamaba The Gong Show. En él,
y Eunice cree que cantar sentimientos en un concurso de talentos la lanzará por fin a la fama. En cambio, los jueces se burlan de ella. Uno de ellos fue interpretado por el presentador de un concurso de la vida real, Alan Ludden. Burnett interpretó el papel directamente, sin acento gracioso. Ningún movimiento tonto, y al final, todo el equipo estaba a punto de llorar. Cuando se emitió el episodio, no perdió su garra. La cámara retrocede lentamente hacia el rostro bañado en lágrimas de Eunice mientras las luces se atenúan. Sin música, sin risas. Simplemente desgarrador. Los espectadores se quedaron atónitos. Los críticos lo alabaron. Pero Burnett nunca volvió a verla. En una entrevista de 2010, dijo: "El dolor de Eunice se sentía como el mío propio. Eso es porque era real". Burnett había crecido en la pobreza. Sabía lo que era soñar a lo grande y que se rieran de ti. Ese sketch le tocó muy de cerca. Más tarde explicó sus sentimientos en una entrevista con Harper's Bazaar. "Estoy contenta de haberlo hecho", dijo, "pero no era de lo que trataba nuestro programa. Estábamos allí para hacer que la gente olvidara sus problemas, no para recordárselos". Aún así, el sketch dejó huella. En 1982, dio lugar a una película para televisión titulada Eunice y a una comedia derivada, Mama's Family. Burnett acabó abandonando la comedia, descontento con su dirección. Pero el episodio original siguió siendo legendario. Carol Burnett no solo hacía reír. Entre bastidores, su vida estuvo llena de angustias, caos y batallas familiares que habrían destrozado a la mayoría de la gente. Todo empezó en la universidad, cuando conoció a su primer marido, Tom Soroya. Eran jóvenes, estaban enamorados y ambos soñaban con triunfar en el mundo del espectáculo. Él nació en Omaha en 1928 y tenía grandes ambiciones en Broadway. Se conocieron en la UCLA en 1952 y se casaron 3 años después, en 1955. Pero su historia de amor no duró. La hija de Don, fruto de una relación anterior, murió, y él nunca volvió a ser el mismo. La carrera de Carol despegó y la de él se estancó. La presión resquebrajó su matrimonio. Se separaron el día de Navidad de 1959 y se divorciaron en 1962. Don luchó contra la depresión y el alcoholismo hasta su muerte en 1990. Con solo 62 años, nunca alcanzó los sueños escénicos que una vez tuvo. Carol no permaneció soltera mucho tiempo. Poco después conoció a Joe Hamilton. Joe era un importante productor de televisión y ya tenía 8 hijos de su anterior matrimonio. También había producido el concierto de Carol en el Carnegie Hall en 1962. Se casaron en 1963 y trabajaron juntos en su exitoso programa. Tuvieron 3 hijas, Carrie, Jody y Erin, y un aborto en 1965. Con las 8 de Joe y las 3 suyas, su casa estaba siempre llena. Ganó 5 premios Emmy mientras producía el programa de Carol, pero mientras sus carreras se disparaban, su vida familiar se resquebrajaba. En 1976, el National Enquirer publicó la mentira de que Carol se había emborrachado en un restaurante mientras estaba sentada cerca de Henry Kissinger. Esto le afectó mucho, no solo porque era falso, sino porque llevaba años denunciando el alcoholismo. Demandó al tabloide por $1,6 millones. El caso duró 5 años y reveló lo temerarios que pueden llegar a ser los tabloides. Un informador a sueldo había dicho al Enquirer que Carol no estaba borracha, pero publicaron la historia de todos modos. Ella ganó el caso, pero después de las apelaciones, se resolvió por alrededor de $200,000. No era por el dinero. Se trataba de limpiar su nombre y cambió para siempre el periodismo sensacionalista. Pero la mayor batalla de su vida no fue en los tribunales, fue en casa. A finales de los años 70, su hija Carrie cayó de lleno en la drogadicción. Con solo 13 años, Carrie consumía cocaína, marihuana, setas y quaaludes. Más tarde dijo que se drogaba para dejar de ser la hija de Carol Burnett y ser ella misma. De 1976 a 1979, Carol vio cómo se le escapaba a su hija. La envió a rehabilitación tras rehabilitación. En un momento dado, Carrie se escapó de un centro de Texas. Carol temía perder a su hija para siempre. Carrie acabó sobria a los 17 años, pero le costó caro. Carol tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. Carrie la odiaba por eso.
Pero Carol dijo una vez, tienes que amarlos lo suficiente como para dejar que te odien. Durante más de un año, no se hablaron, pero ella nunca se rindió. Y cuando Carrie regresó, se unieron más que nunca. Carrie consiguió un papel importante en la serie de televisión Fama, demostrando que tenía talento propio. Ella y Carol actuaron juntas en películas, episodios y, finalmente, escribieron una obra de teatro llamada Hollywood Arms, basada en la vida de Carol. Estaban unidos por la cadera, pero la tragedia volvió a golpearles. En 2002, Carrie murió de una neumonía causada por un cáncer de pulmón que se le había extendido al cerebro. Solo tenía 38 años. Nunca llegó a ver Hollywood Arms en el escenario. Carol estaba destrozada, pero siguió adelante. Se lo debía a Carrie. El segundo matrimonio de Carol ya había terminado en 1984. Para entonces, la adicción de Carrie, la presión de sus carreras y la tensión emocional habían desgastado a Joe Hamilton y a ella. Habían enviado a sus 2 hijas menores a vivir a Hawái para que no vieran cómo sus padres se desmoronaban. Después del divorcio, Joe permaneció cerca de la familia hasta que murió de cáncer en 1991. Pero incluso después de 2 matrimonios y 2 desamores masivos, Carol volvió a encontrar el amor. A finales de los 90, conoció a Brian Miller mientras actuaba en Long Beach. Él era 23 años más joven, pero eso no importaba. Se casaron en 2001. Ella tenía 68 años y él 45. Solo 2 meses después, Carrie murió. Brian ayudó a Carol a superar la época más oscura de su vida. La animó a terminar Hollywood Arms y desde entonces siguen juntos. En 20 son 20. Cuando la hija menor de Carol, Erin, luchaba contra la adicción y no podía cuidar de su propio hijo, Carol y Brian dieron un paso adelante. Se quedaron con la custodia de su nieto, Dylan. La adicción de Erin se había convertido en una pesadilla de 19 años. Había estado en rehabilitación 8 veces, pasando casi 240 días internada. Los tribunales se involucraron cuando el hogar de Erin se volvió inseguro para su hijo. En julio de 2020, Erin envió amenazas de suicidio a sus hijos. La policía tuvo que intervenir y ella fue colocada en una retención psiquiátrica. Poco después, Carol solicitó la tutela legal de Dylan. A las pocas semanas, el tribunal concedió a Carol y Brian la custodia temporal. Una vez más, ella estaba interviniendo para proteger a su familia, incluso cuando le rompía el corazón. Carol Burnett sorprendió a todos cuando apareció en la última temporada de Better Call Saul. Tenía 89 años, pero su actuación fue más aguda que nunca. Interpretó a Marion, una amable pero aguda anciana que poco a poco descubrió la verdad sobre Saul Goodman. En el episodio Waterworks, sentada tranquilamente en su cocina, utilizó Ask Jeeves para indagar en las mentiras de Saul. Lo que encontró lo cambió todo. Confié en ti. Aquel momento fue inolvidable. Saul entró en pánico. La tensión fue en aumento hasta que ella pronunció una sola frase que lo aplastó. Incluso pensó en silenciarla para siempre. El co-creador de la serie, Vince Gilligan, admitió más tarde que escribir una escena en la que Saul pensaba en matar al personaje de Carol Burnett le sentó fatal. Ella es un tesoro americano, dijo, pero eso es lo que lo hizo tan poderoso. Su fuerza tranquila y su voz temblorosa hicieron que los espectadores se pusieran nerviosos. Luego, con calma, pulsó el botón de alerta vital y delató a Saul. Los críticos lo calificaron como uno de los momentos más escalofriantes y brillantes de la historia de la serie. No ha sido la única vez que Burnett ha sorprendido con su talento. En los años 90, se unió al reparto de Mad About You como estrella invitada. La serie ya era un éxito, protagonizada por Paul Reiser y Helen Hunt, pero la actuación de Burnett como Teresa la llevó a otro nivel. En 1997, ganó el Emmy a la mejor actriz invitada en una serie de comedia. Esa victoria demostró que no era solo una comediante de sketches. Podía hacer comedias modernas con la misma facilidad. Sus escenas parecían reales, naturales, no la comedia ruidosa y física de sus días de programa de variedades. Era más tranquila, más inteligente y profundamente divertida. Ganó el American Comedy Award por su papel de invitada 2 años consecutivos. No fue suerte. Esos 2 premios son solo una parte de sus 25 nominaciones a los Emmy a lo largo de su carrera. En la década de 2000, la voz de Burnett tomó el relevo de su comedia física. Se lanzó al cine de animación.
prestando su voz a coloridos personajes que iluminaban la pantalla. Su mayor éxito llegó en 2008 con Horton Hears a Who, una adaptación en CGI de un clásico del Dr. Seuss. Actuó junto a Jim Carrey y Steve Carell, y la película se convirtió en un éxito mundial, recaudando $298 millones con un presupuesto de 85 millones. Años antes, en 2001, puso voz a Mrs. Hammerbotham en La trompeta del cisne, junto a Reese Witherspoon, Jason Alexander y Mary Steenburgen. Estos papeles la presentaron a toda una nueva generación de niños que nunca habían visto el programa de Carol Burnett, pero su voz transmitía la misma calidez, encanto e ingenio. No necesitaba aparecer en pantalla para causar impacto. Su voz hizo todo el trabajo. El regreso de Burnett a Broadway a finales de los 90 fue como una vuelta a casa. Protagonizó la revisión musical de Stephen Sondheim, Putting It Together, estrenada en el Teatro Ethel Barrymore el 21 de noviembre de 1999. Se representó durante 101 funciones y 22 preestrenos. Burnett interpretó a la esposa, al lado de grandes del teatro como George Hearn, Ruthie Henschel y John Barrowman. Habían pasado 30 años desde la última vez que actuó en Broadway, pero cuando subió al escenario fue como si nunca se hubiera ido. El programa se filmó en directo para la televisión y el cine, y en él se captaron momentos tan refinados como improvisados, como cuando se le cayó la falda durante una escena y lo convirtió en un gag a mitad de la actuación. Incluso los críticos que criticaron la obra en general no tuvieron más que elogios para Burnett. Manejó la complicada música de Sondheim con facilidad, demostrando que su presencia escénica seguía siendo inigualable. Y justo cuando la gente pensaba que lo había hecho todo, Carol Burnett reapareció, esta vez en Apple TV+. En 2024, protagonizó Palm Royal en el papel de Norma Delacorte, una adinerada mujer de Palm Beach, que pasa la mayor parte de la serie en coma hasta que, de repente, despierta. El papel exigía mucho. Burnett no solo tuvo que hacer comedia física, sino también crear una especie de diálogo incoherente para imitar a alguien que acaba de recuperar el habla. Se lo inventó todo sobre la marcha. Ese nivel de improvisación no es fácil a ninguna edad, pero Burnett tenía 91 años. Su trabajo le valió una nominación como actriz de reparto sobresaliente en una serie de comedia, convirtiéndose en la nominada de más edad de la historia. La serie se estrenó el 20 de marzo de 2024 y obtuvo 11 nominaciones. El reparto estaba repleto de estrellas: Kristen Wiig, Ricky Martin, Laura Dern, Allison Janney, pero Burnett seguía destacando. Y una vez más, los nuevos espectadores descubrieron a una mujer que llevaba más de 7 décadas divirtiendo al mundo,